Bienvenidos a la serie Salid de las ciudades. Vivimos tiempos difíciles cuando muchos se preguntan si realmente es el momento de salir de la ciudad. Algunos piensan que la tendremos fácil para salir de la ciudad. Simplemente decidiremos cuándo salir y cuándo entrar. Si alguien en estos momentos quisiera salir de la ciudad, no podría hacerlo, so pena de ser arrestado o multado. Y si tiene familia, esta iniciativa resultaría casi imposible para estos días. Lo sorpresivo y restrictivo que ha resultado el confinamiento del COVID-19 nos da una idea de cómo podrían ponerse las cosas en el futuro. Un análisis de las tendencias en los diferentes países referente al uso de la crisis para forzar cambios de comportamiento en la población nos anuncia que las cosas no serán como nosotros esperábamos. Simplemente un día levantarnos y decir, nos vamos al campo. Pues no, las élites de control también conocen nuestro mensaje y saben que el enfrentamiento con nosotros está próximo. Así que no esperemos que nos las pongan tan fácil, como para simplemente salir libremente de la ciudad y escapar a su control en cualquier momento. Ellos querrán atrapar la mayor cantidad de hijos de Dios en la ciudad, impedir nuestra salida a toda costa. Por eso resulta infantil pensar que en un futuro saldremos simplemente de la ciudad tranquilos, sin ningún control y ya. ¿Qué pasaría si en un procedimiento de intervención quirúrgica o en una aplicación de vacuna en los próximos meses a usted le es insertado un chip que envía datos de su ubicación y posición geográfica? Seguramente ellos desde ya estén ideando la forma de control y obstáculo para impedir nuestra salida a medida que se acerca la ley dominical. O tal vez estén ideando mecanismos de control para hacernos seguimiento efectivo. Los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz, según Lucas 16:8. Ellos ya saben que muchos están esperando ese día, y seguramente nos tienen preparada una sorpresa para evitar que salgamos. Lo más probable es que para entonces estemos confinados y no podamos salir. Recuerden que esta ley será promulgada en medio de una crisis de tal magnitud que hará que la nación más poderosa del mundo repudie sus principios de libertad religiosa con tal de salir de la crisis. Probablemente el decreto o la ley sea firmada en condiciones de ley marcial. Tal vez el presidente emita un decreto con el aval de la población que le solicita con apremio y urgencia firmar la ley. Es decir, podría ser en medio de una situación tan apremiante que no haya tiempo para debate en Senado y Cámara. Y ante una situación de crisis exacerbada, lo que cabe es la ley marcial. Así después sea abordada por Senado y Cámara, los cuales obviamente ante una situación de crisis nacional optarán por validar este mecanismo excepcional. ¿Pero qué es la ley marcial? Es un estatuto de excepción de aplicación de las normas legales ordinarias, es decir, se obvia su aplicación, se obvia la aplicación de las leyes reguladas en la Constitución. Por medio de la ley marcial, se otorgan facultades extraordinarias a las Fuerzas Armadas o la policía en cuanto a la administración de jurisdicción y resguardo del orden público. La ley marcial consiste en la aplicación de normas que considere el gobierno apropiadas para mantener la paz en el país, ya sea en tiempos de guerras, crisis, entre otros asuntos de urgente atención. Esta orden le da poder al Ejecutivo, es decir, al presidente de los Estados Unidos, a tomar cualquier medida que él crea necesaria para proteger a la nación, incluyendo la movilidad del ejército norteamericano. ¿Cuándo se ha usado la ley marcial? Durante la Segunda Guerra Mundial, después del ataque de Pearl Harbor. También se utilizó durante la batalla de New Orleans en 1815, en el incendio de Chicago en 1871 y en el terremoto de San Francisco en 1906. Pero ¿por qué es tan útil una crisis que genere la necesidad de ley marcial? El asunto es que bajo la primera enmienda es el Congreso el que está restringido para hacer las leyes que afecten libertad religiosa.
La primera enmienda dice que el Congreso no podrá hacer ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión, ni prohibiendo la libre práctica de la misma, ni limitando la libertad de expresión ni de prensa, ni el derecho a la asamblea pacífica de las personas, ni solicitar al gobierno una compensación de agravios. Pero en el marco de la ley marcial, las medidas legales no las toma el Congreso, sino el gobierno, con lo cual se podrían zafar de la exigencia de la primera enmienda. La ley marcial podría dar una alternativa para saltarse la primera enmienda, ante el pedido de la mayoría del pueblo, que a gritos clama por una regulación que limite las libertades, pero que asegure sus vidas. Se justificará que el uso de las libertades tiene el mundo al borde de la catástrofe y que es mejor que se sacrifiquen esos derechos o la vida de unos pocos y no que toda la nación perezca. Argumento presentado hace miles de años por Caifás al condenar a muerte a Jesús en un juicio sumario que no requirió todos los protocolos de los juicios normales. Las leyes las hace el Congreso, pero los decretos los emite el presidente o el ejecutivo. Nótese que Elena de White parece sugerir que el instrumento legal que se usará será un decreto. Obviamente, este decreto puede ser llamado ley, porque tiene fuerza de ley, es decir, tiene los alcances y la validez de una ley. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 151. Dice así: por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación se separará completamente de la justicia. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano, y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. En esta oportunidad vamos a tratar algunos puntos que irán haciendo más difícil nuestra salida de la ciudad. Es mi intención crear conciencia sobre la necesidad de salir de las ciudades para prepararnos espiritual, mental y físicamente. Nótese que este video no tiene la intención de establecer la inminencia de una ley dominical en estos días, sino dejar claro que cuando ésta llegue no habrá tiempo para cálculos, para ir mirando cómo se desenvuelven las discusiones e ir tomando la decisión de salir, sino que podría darse de manera abrupta y rápida en medio de una crisis, con lo cual se hace necesario pensar en la salida desde ya, y nuestra invitación es a planear la salida por cuanto cada vez se hace más difícil salir. De ello hablaremos hoy. Cada vez será más difícil salir de la ciudad para ir al campo. Primera razón o dificultad: megaproyectos de producción agropecuaria. Las grandes multinacionales y ricos del mundo se están adueñando de las tierras en el mundo. Intereses de multinacionales les está llevando a identificar tierras en venta en diferentes países del mundo y van adueñándose de terrenos fértiles para establecer grandes megaproyectos, lo cual limita la disponibilidad de terrenos para compras futuras. Ricos del mundo, a través de la cooperación internacional, se están adueñando de tierras. ¿Cómo lo hacen? Creando áreas protegidas que son financiadas por grandes conglomerados de ONG en el mundo, cuyos recursos los derivan de élites de poder y de control mundial. ¿Pero qué es un área protegida? Es un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado, gestionado mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados. En la práctica, es una manera del Estado controlar
una área para la conservación. Nos preguntamos ¿para quién se conserva? ¿Por qué son importantes estas áreas? Las áreas naturales protegidas empezaron a cobrar importancia en los años 70, cuando se reconocieron por primera vez como tales, y a lo largo de estos últimos años se han convertido en un referente para la sostenibilidad del planeta. El plan de los organismos internacionales es que para el año 2020 el 17% del planeta esté constituido en área protegida y el 10% de las áreas marinas esté constituido en áreas protegidas. En la práctica, las áreas protegidas podrían terminar siendo reclamadas por aquellos que los financian. Estas áreas claramente pasan a ser propiedad privada del gobierno, que limita sus usos. Es decir, las personas no pueden acceder libremente a estas áreas y son susceptibles de vigilancia, tanto así que les son asignados guardabosques que las cuidan. Por ello sostengo que en la medida en que crezcan estas áreas, es decir, en la medida en que el gobierno siga convirtiendo áreas naturales en zonas protegidas, se irán reduciendo nuestras posibilidades de encontrar un terreno donde irnos al campo o al bosque. Máxime cuando en muchos casos hay lugares que revisten tanto interés para el gobierno o particulares al punto que estos terminan comprándolos para convertirlos en áreas protegidas. En tal sentido, el gobierno termina convirtiéndose en un factor de mercado que hace que se incrementen los costos de los predios en zonas rurales. Según el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 de Colombia, modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011, los departamentos y municipios están facultados para adquirir predios en los cuales haya presencia de corrientes hídricas, manantiales, afloramientos y humedales. Esto incluye quebradas y pequeñas emanaciones y afluencias de agua. Esta demanda de agua limpia para surtir diversos acueductos rurales y urbanos del sistema seguramente irá haciendo más difícil conseguir un predio que permita el acceso a agua potable para obtener directamente de fuente natural. Aunque existe mucha agua en nuestro planeta, el 97% es salada. Esta agua no sirve para beberla, ni para usarla en las industrias. Otra proporción se encuentra congelada en los glaciares. El agua dulce que podemos usar para consumo humano se encuentra en los lagos, ríos y la lluvia. Y esta en total es menos del 1% del planeta. Con el rápido crecimiento de la población, las extracciones de agua se han triplicado en los últimos 50 años. Esta tendencia se explica en gran medida por el rápido crecimiento del desarrollo de sistemas de irrigación, estimulados por la alta demanda de alimentos y por el continuo crecimiento de economías basadas en la agricultura. En el 2030, el 47% de la población mundial vivirá en zonas con estrés hídricos. ¿Qué significa esto? Que el agua será escasa por la alta demanda en usos industriales y domésticos. La mayor parte del crecimiento de la población estará localizada en países en desarrollo, en regiones sin acceso sostenible al agua potable ni a un saneamiento adecuado. De acuerdo con el Banco Mundial, unos 2.200 millones de individuos en todo el mundo no tienen acceso a servicios de agua potable gestionados de manera segura. 4.200 millones no cuentan con servicios de saneamiento seguros y otros 3.000 millones carecen de instalaciones básicas para lavarse las manos. Seguramente en el futuro cercano este recurso natural podría ser objeto de muchas regulaciones que podrían afectar el acceso para muchas personas. Otro factor que incide en la dificultad para salir de las ciudades es el encarecimiento de los precios de la tierra en zonas rurales. En los últimos años se ha iniciado una especulación por la tierra. Con el advenimiento de las crisis a las ciudades, se espera un tiempo cuando la demanda por tierra en el campo sea muy alta y luego será difícil adquirir un lote de terreno.
A mayor demanda se incrementarán los precios rurales. A medida que crezca la migración de la ciudad al campo por la contracultura de los nuevos movimientos de salida del sistema, entonces la tierra rural incrementará su valor. Para nadie es un secreto que esta crisis pondrá a muchos a reflexionar sobre la importancia de tener su propia producción de alimentos en el futuro. Y para eso las personas no tienen que ser adventistas. Es una cuestión lógica. Si esa situación puede ser percibida por los que no son adventistas, cuanto más nosotros que disponemos del mensaje. Hay que aprovechar esta crisis, porque seguramente después de esta crisis muchos necesitarán dinero y estarán vendiendo a precios asequibles durante un corto periodo de tiempo. Después, los predios rurales podrían subir sus precios a niveles muy altos. Es imperativo adquirir propiedades que tengan sus documentos al día y cuya tradición de pertenencia esté clara, para evitar problemas con la propiedad real de los terrenos que se adquieren. Estos trámites requieren hacerse en notarías u otras entidades gubernamentales dependiendo de cada país, y el traspaso de estas propiedades seguramente se hará más difícil en un entorno de próximas cuarentenas donde podrían estar limitadas o cerradas las entidades oficiales que realizan estos trámites. Otra situación es que en un escenario de confinamiento de larga duración que podría ser susceptible en los próximos meses o años, después que pase este primer ensayo, usted ya no podría salir a recorrer sitios para buscar dónde instalarse en el campo o en la montaña, y tampoco podría hacer los trámites de mudanza. Además, si no tiene dónde vivir en el campo, ¿cómo haría para mudarse así de imprevisto? Esta cuarentena del COVID-19 nos ha enseñado que lo más crítico del confinamiento es que no hay movilidad, no hay logística para hacer un trasteo. No hay quien venda muchos de los productos que requerimos. Por lo tanto, si la llegada de la ley dominical se presenta precedida de una cuarentena o confinamiento, podría ser un escenario muy lamentable. Roguemos a Dios para que un escenario de esos no llegue a pasar. Si fuera ese el caso, las personas tendrían que quedarse en la ciudad. A nadie se le ha asegurado que los días previos a la promulgación del decreto dominical no vayan a estar precedidos de un largo confinamiento. Con lo cual, ante la pregunta ¿cuándo es pertinente salir hacia el campo?, la lógica indica que usted debe asegurarse un lugar en el campo para salir lo antes posible, por lo menos adquirir un lugar e iniciar a sembrar verduras, hortalizas y frutales. ¿Cuándo es el momento de salir? Apenas que haya la oportunidad, hay que salir a sembrar. Los confinamientos en las ciudades se convertirán en un obstáculo para salir de ellas. Ya las élites que gobiernan y controlan este mundo saben que es un mecanismo efectivo de control de las acciones de la población. Y además ya probaron que la misma población se controla entre sí. Solamente hay que cundir el pánico, exacerbar el miedo, y los pobladores mismos denunciarán a los medios a quien se esté moviendo, o como dicen, quien esté violando la cuarentena. Con lo cual se hará más fácil controlar a la población y tenerla confinada. En el plano local, la producción agropecuaria será cada vez más necesaria para abastecer la demanda de la población. Esta oportunidad será cada vez más aprovechada por empresarios que requieren más espacio donde producir. Por lo tanto, cualquier terreno que esté disponible irá siendo adquirido por grandes productores agropecuarios. Los terrenos apropiados para ir a vivir deben tener acceso a agua. Cada vez este tipo de áreas se vuelven escasas porque los negocios agropecuarios los están tomando para instalar sus proyectos de acuicultura, ganadería, entre otros. Con lo cual se hace cada vez más difícil conseguir un terreno. En el futuro, quien no tenga instalados sistemas de energía alternativa en el campo, quizás no pueda hacerlo, porque se prohibirá la venta de materiales y la instalación de esos sistemas, porque compiten con las soluciones energéticas del sistema. Las fuertes tendencias del movimiento ambientalista exigirán que los sistemas energéticos sean amigables con el ambiente. Para tal fin, las energías alternativas
probablemente se conviertan en las energías aceptadas por los países y por lo tanto se crearán monopolios para su generación. De hecho, en países como España ya está prohibido almacenar energía solar. Solo se puede usar directamente, pero no se puede almacenar. Según el investigador Nicolás Moraz, en Argentina ya está en marcha un proyecto que podría prohibir el uso de paneles solares para almacenar energía de uso privado doméstico. En virtud a los requerimientos de la Agenda 2030, este asunto podría extenderse a otros países. Por lo tanto, desde ahora requerimos ir pensando en energías alternativas sencillas y económicas para nuestra instalación en el campo. Hay sistemas fotovoltaicos, es decir, de paneles solares, desde $1.000 para usar en las casas. Obviamente, a mayor capacidad, mayores costos. Si vamos a salir de las ciudades, no es para seguir conectados al sistema a través del servicio de agua. Por lo tanto, se requiere tener independencia para la obtención del agua. El agua que se obtiene directamente de una fuente o de cuerpo de agua para el consumo no tiene ninguna exigencia gubernamental. Pero si usted necesita llevar el agua a través de tubos o impulsarla con una máquina, el Estado le exigirá un permiso de concesión de agua. Si usted no se ubica bien a tiempo en un sitio donde obtenga agua directa de una fuente o cuerpo de agua, cada vez le será más difícil conseguir un terreno que le dé acceso al agua. Actualmente ya existen leyes que prohíben usar el agua llevándola por tubos o maquinarias a menos que tengan un permiso de concesión de agua. Esto lo obligaría a tener que ir al sistema gubernamental a pedir permiso, y ya sabemos las restricciones que puede haber para estos trámites en el futuro. Por lo tanto, es necesario ir ubicándose desde ya en un sitio apropiado en el campo. Si se hacen las cosas oportunamente, seguramente podremos tener las condiciones para aplicar las instrucciones que Dios ha impartido. Pero si no, seguramente en el futuro, aunque queramos hacerlo, no será fácil salir de las ciudades. Si ahora está difícil salir, ¿cuánto más difícil será hacerlo en el futuro? Recuerde que todo el territorio que usted ve a su alrededor tiene un dueño. Y cuando usted intente salir de la ciudad, no le permitirán instalarse en cualquier lado. Esos terrenos o son del Estado o son de particulares. O, lo que es peor, podrían ser de grandes compañías a nivel internacional. Cada vez más se privatiza el agua. Los reservorios de agua dulce cada vez se reducen. Los incendios forestales reducen los ecosistemas donde se produce el agua. Los proyectos mineros reducen la disponibilidad de agua en las fuentes tradicionales. Si no nos ubicamos oportunamente en espacios con acceso al agua, seguramente tendremos que pegarnos de la red pública. Y cuando nos nieguen el acceso, nuestra situación no será nada fácil. Es nuestra invitación a que consideremos la necesidad apremiante de planear nuestra salida de la ciudad al campo, para una preparación espiritual, mental y física. Los días que se vienen no son fáciles. Habrá tribulación cual nunca la ha habido desde que el mundo existe, ni la volverá a haber. Así que es nuestro interés recordar la preparación para estos días. Dios nos bendiga y nos permita a tiempo tomar las mejores decisiones.